Pilar Solana desde Alma Psicología, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy el título es un poco largo, es decir, vamos a hablar de ideas irracionales en personas con enfado patológico. No, nos reímos porque antes de empezar el programa le he dicho yo, coño, ese es lo que me pasa a mí, que siempre estoy enfadado. Bueno, no es solo estar siempre enfadado, ¿no? Hay otras modalidades de personas que pierden mucho los nervios cuando se encuentran ante situaciones, vamos a llamar un poco entre comillas, injustas, ¿no? Es decir, esas que no nos gustan que salgan así. Entonces, a mí lo que me gustaría, porque ya hemos hablado del enfado patológico en algún otro programa, me gustaría hablar de lo que se nos pasa por la cabeza en esos momentos, porque hay 10 tipos distintos de ideas. Sí, yo te dije. Pero bueno, están englobadas en esas 10. Entonces, a mí me gustaría hablar un poco de ellas porque a veces conocerlas nos ayuda a detectarlas y por lo menos, pues, aunque no sepamos gestionarlas en el momento en el que nos surgen, siempre nos van a ayudar un poco a ser conscientes de, fíjate, por esto me estoy sintiendo así de mal, ¿no? Entonces ya empezamos a tener un poco más de control ante esa situación. Entonces, bueno, yo las tengo un esquema porque si no, no quiero que se me olvide, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me gustaría empezar hablando por lo que se llama la esencia versus el estado, ¿no? Es decir, esa situación en la que, vamos a poner un ejemplo y se entiende muy claro, es decir, porque alguien dice una mentira, acabamos diciendo es un mentiroso, ¿de acuerdo? Es decir, además de que es el pensamiento más habitual en enfado, es ese momento en el que a partir de un comportamiento concreto de la persona con la que se está hablando, del interlocutor, pues lo descalifico globalmente, ¿no? Llego a una conclusión general. Y en este caso lo que estamos haciendo es convertir en rasgo simplemente un comportamiento. A todos nos ha pasado, quiero decir. Solamente tener esta idea no quiere decir que tengamos, ¿no? Que estemos sufriendo de enfado patológico. Pero sí que es verdad que vamos a tener en cuenta que muchas veces lo que estamos focalizando es en un aspecto concreto y no tenemos en cuenta la frecuencia de la respuesta alternativa, ¿no? Ante este tipo de situaciones, porque una persona, como cuando hablamos de los niños, ¿no? Cuando un niño se comporta mal decimos es malo, pues cuando una persona adulta, ¿no? Que ya no decimos es malo, se comporta de forma que no nos gusta, pues acabamos etiquetándolo de una manera. Y el problema es que esa etiqueta nos da fuerza para focalizar en él, en esos comportamientos en concreto. Entonces, claro, seguro que si estamos hablando de una mentira y decimos es mentiroso, es un mentiroso, seguro que en algún otro momento nos acordamos de aquella vez que también me dijo una mentira. Es verdad, vale, ya tengo localizadas 2 mentiras. No, pero además otra vez, vale, 3 mentiras. ¿En cuántos años os conocéis? Pues no sé, nos conocemos aunque sean 2 años, 1 año. 3 mentiras en 1 año, en 2 años, en 20 años que nos conocemos, es motivo suficiente como para concluir que esa persona es una mentirosa, ¿no? Porque además decimos es un mentiroso compulsivo, sí. Es un mentiroso patológico, ¿no? Empezamos a atribuirle una serie de características. Eso ya cuando se te calienta la boca. Para enfatizar mucho más. Entonces, evidentemente, esa persona, podríamos decir, ¿no? Sacando una conclusión general, podríamos decir que ha tenido un mal comportamiento porque ha hecho mal algo al mentirnos, pero también hay que tener en cuenta, no voy a justificar la mentira, pero todos hemos mentido en algún momento. Sí. Por lo tanto, si todos hemos mentido en algún momento, utilizando esa estrategia que estamos utilizando, ¿no? de generalizar, entonces todos seríamos mentirosos, por lo tanto vamos a partir de cero, ¿no? Es decir, si todos somos mentirosos, bueno, pues ya está, se anulan unos con otros. Pero no es así, ¿de acuerdo? Y seguro que en algún momento esa otra persona, ¿no? de la que estamos hablando, seguro que ha hecho algo bien y no por eso anulamos lo contrario. Entonces, yo creo que es importante que una vez pasado nuestro momento de enfado, ¿no? Que se nos va ahí la vida con la tensión que nos genera, es importante que racionalicemos un poco y de eso va, ¿no? el tema de hoy, de aprender a racionalizar un poco, porque si no, sufrimos mucho. Y en este sentido es importante tener en cuenta que cuando hoy estamos hablando de ideas irracionales es básico que seamos conscientes de algo que hemos repetido muchas veces, es decir, que la situación que vivimos en cada momento evidentemente está ahí y condiciona el que nos podamos sentir mejor o peor, pero lo que va a determinar, es decir, lo que directamente proporciona las emociones que estamos sintiendo en ese momento, es la atribución que nosotros hacemos, es decir, la lectura de esa situación, la interpretación, nuestros pensamientos.
Esto es muy importante, y lo repito muchas veces, pero es muy importante porque si depende de mi forma de ver las cosas, el cómo yo me voy a sentir y el cómo voy a reaccionar, vamos a empezar a dejar ya de echarle la culpa al exterior y vamos a hacernos responsables de nuestras interpretaciones para que de esa forma, si se pueden modificar, si se pueden racionalizar y hacerlas un poco más suaves, no nos vamos del negro al blanco. E insisto, la vida no es de color de rosa, ¿de acuerdo? Pero aunque sean tonos de gris, hay una diferencia significativa en cuanto a emociones, porque no es negra nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que, en este caso, ¿no?, cuando estábamos utilizando el ejemplo de es un mentiroso, nos vayamos a la realidad, y la realidad es que efectivamente me ha mentido y eso me molesta. Y probablemente sería interesante que incluso pusiéramos consecuencias. Bueno, pues como me has mentido, la consecuencia va a ser esta. No porque yo venga en plan vengador y vaya a poner, ¿no? Pero sí es importante que de esa manera hagamos saber a la otra persona, en función de la relación que tengamos, bueno, pues cómo me ha podido afectar, que eso me ha dolido y que probablemente pues voy a estar enfadada durante un rato, ¿no? Pero algo que sea proporcional a la situación que efectivamente ha generado esa interpretación que yo he hecho. Bueno, este sería el primer punto. Te veo muy atento, no me dices nada. Sí, no, porque... No, es que tenemos todos esa tendencia. Sí, pero es general. Por lo tanto, es algo general y sobre todo como además empecemos a hablarlo en grupo, ¿no? Es decir, es que fíjate lo que me ha hecho, desde luego ya le vale, es un... ¿no? Puntos suspensivos. Y la persona que tenemos al lado, por empatía conmigo, lo que hace es enfatizar eso también. Sí, desde luego a mí también me la hizo ya... A ver, que alguien tenga, digamos, la claridad y aporte un poco de luz a esta situación, y evidentemente cuando nos hacen daño de este tipo, o sea, de esta manera, nos sentimos mal. Pero si en ese momento la persona que tengo al lado, en vez de seguir echando leña al fuego, simplemente me escucha, deja que yo, que suelte todo el lastre que yo necesite en ese momento, pero después me ayude un poco a encauzar, pues es que se lo voy a agradecer mucho más, porque al final no acabo subiendo mucho más la intensidad de la emoción que estoy teniendo en ese momento. Y eso va a pasar en todas las que voy a hablar, ¿no? Vamos con otra, que habla de la deberización, ¿no? Es decir, fíjate esto qué interesante. Tú acuérdate que hablábamos en alguna ocasión, ¿no?, que a lo largo de toda nuestra vida hemos ido aprendiendo pues acerca del funcionamiento del mundo, y a partir de esos datos que yo he ido aprendiendo, que he ido guardando, pues vamos creando nuestras propias, y digo nuestras propias, es decir, personales, normas morales de cómo debe funcionar el mundo, de cómo deben funcionar las personas, y esa es la base de nuestro sistema de valores. De nuestra ética personal. Vale, pues acabamos viendo nuestras normas morales personales como verdades absolutas cuando se da este tipo de dificultades. Entonces, yo recuerdo, ¿no?, una paciente mía que decía que su marido no debería dejar los zapatos en el salón, las zapatillas, ¿no? A ver, el problema está en que no todo el mundo tiene nuestra visión. Es decir, si en mi casa toda la vida se han dejado las zapatillas en el armario de zapatos, ¿no?, el zapatero, y en tu casa toda la vida se han dejado las zapatillas en la habitación o donde a cada uno le ha venido bien, no está mal, porque tú tienes tu experiencia y yo tengo la mía. Lo ideal es que a partir de ahí podamos hacer un consenso, sobre todo cuando estamos hablando de personas que se van a vivir juntas, que van a compartir, ¿no? Es importante que esto se lleve a consenso, se reúnan, y en todo caso podamos entender que aunque a mí no me guste, si tú acabas dejando las zapatillas en el salón, bueno, pues de alguna forma pues que asume consecuencias, pues cuando luego no las encuentres en otro sitio, pues ve allí y ya las encontrarás. O en todo caso pactar de alguna manera, mira, a mí me angustia mucho, me preocupa mucho entrar al salón y ver las zapatillas allí, te pido por favor que lo hagas de esta otra manera. Pero cuando esto se plantea como un deber, es que él debería hacerlo de esta otra manera, eso solamente va a generar tensión y va a generar mucho enfado por parte de la persona que lo está sufriendo, y además el cabreo que va a revertir sobre el otro. Con lo cual el otro muchas veces lo que va a acabar haciendo es, las voy a quitar hoy por no escucharte, pero eso no va a caer cae en saco roto más que otra cosa, ¿no? Porque al final, como cada uno tiene su propio estilo a la hora de, pues en este caso, guardar las zapatillas, ¿no? Pues al final cada uno lo va a hacer como normalmente lo ha hecho. Entonces yo creo que aquí, aunque lo que el otro hace no encaje con nuestro estándar, ¿no?, moral, esto no demuestra que esta persona esté actuando de una forma inmoral, porque es el problema. Es decir, cuando hablamos del debería es porque acabamos concluyendo que la otra persona lo está haciendo mal simplemente porque no encaja en mi estilo.
es importante que le transmitamos a la persona. Mira, a mí me encantaría, yo entiendo, pero preferiría, sería mucho más feliz si las zapatillas estuvieran en otro sitio. Normalmente no lo decimos. Yo tengo claro que normalmente no decimos eso, pero por eso normalmente no conseguimos tampoco nuestro objetivo. Claro. Es verdad que cuando hablamos del terreno de la asertividad, ¿no?, a la hora de transmitir la información, es verdad que suena a veces un poco como demasiado artificial, porque normalmente no solemos decir yo sería mucho más feliz. Es verdad que mi felicidad no va a depender de que las zapatillas estén en un sitio u otro. Sí, lo que pasa que decir esas cosas también depende mucho del estado de ánimo que te pille en ese momento. Claro. ¿No? Y según cómo te pilla, pues o lo dices de buen rollo, o lo dices cabreado, o lo dices súper cabreado. Claro, el tema está precisamente en que quizás si estoy demasiado cabreada no interesa decir nada. Porque lo que yo diga en ese momento... Ya, pero parece que cuando vas cabreado es cuando tienes ganas de buscar batalla. Efectivamente, es cuando tienes ganas de buscar batalla. Y ese es otro punto del que vamos a hablar más adelante, porque Pues es hoy ese no. momento, es ese momento en el que uno quiere soltar todo el lastre. Pues hoy ya no vamos a hablar de nada más porque no nos da tiempo. Pues hablaremos la siguiente semana Muy porque bien. hay mucho de qué hablar todavía aquí. Pues sí, porque hay que hablar sobre el tema de soltar lastre, que eso es importante también. Sí. Bueno, Pilar, muchas gracias. Pues te Nada. esperamos ya la semana que viene. Aquí estaré.